Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bueno, quería desde hace tiempo hacer un vídeo recapitulando sobre aquel famoso vídeo que publiqué el año pasado sobre el año 2020, le había llamado el año que viviríamos, que viviremos, que estamos viviendo peligrosamente. Más que nada porque ya tenemos muchos más datos, mucha más información, estamos en el ojo de la tormenta ahora mismo, sabemos ya lo que ha pasado, no tenemos que hacer una predicción, una prognosis, ya sabemos lo que está pasando, pero muchas veces cuando se está en el ojo de la tormenta es cuando menos perspectiva se tiene. Y esto me trajo a la mente una novela de Wells. Tiene una novela que escribió en el año 1933, o sea, hace casi 90 años, que se llama The Shape of Things to Come, es decir, el mundo que viene. Y en esta novela él hablaba de muchas cosas, claro, era el momento del ascenso de la consolidación del fascismo y el nazismo en Europa, eran los años anteriores a la orgía de sangre de la guerra civil española, la guerra mundial, etcétera, y se veía venir algo cataclísmico. Y él describe eso, Europa absolutamente anihilada, una pandemia, un declive económico y una nueva era que se abre, y describe una nueva era en términos muy acuarianos, una clase de científicos que de alguna manera, de científicos, de técnicos, que de alguna manera desarrollan un sistema autoritario pero benévolo, basado en la ciencia, augura el final de las religiones y todo esto. Y bueno, no quiero decir que haya acertado en todas sus predicciones, pero él hace ya 90 años captó un poco el espíritu de de las cosas que iban a venir, ¿no? Entonces, aunque sabéis que no me gusta hacer futurología, que no practico la astrología predictiva, creo que las reglas hay que romperlas de vez en cuando, y sobre todo vamos un poco a hacer un ejercicio yo diría, de comprensión de lo que está sucediendo y de posible proyección hacia el futuro de todo lo que nos está aconteciendo ahora mismo a nivel colectivo. Bueno, es muy difícil predecir porque la experiencia que estamos viviendo es completamente nueva. Ha sucedido un cierto número de veces grandes pandemias, la peste, la que se llama la peste justiniana del siglo V, las pestes bubónicas de la Edad Media, que supusieron pérdidas brutales de población. Se llegó a perder entre un 30 y un 40% de la población europea en aquellos momentos. Varias ciudades grandes quedaron devastadas con pérdidas de más del 60% de la población, y lógicamente el sistema económico y social y de relaciones tuvo que adaptarse a todo esto. Hay algo curioso, es que todas estas pestes, las pestes bubónicas, se piensa que la viruela negra también, todas estas grandes pestes venían de Asia, se originaron en Asia, un poco como ha sucedido, no un poco, totalmente como ha sucedido con el COVID. Entonces, bueno, vemos que esta crisis, como ha sucedido, parte de ella, digamos que la primera parte de esta crisis, pues es una crisis que va a tener una evolución capricorniana y luego una evolución posterior acuariana. Como esta crisis se inicia en Capricornio, Capricornio ya sabemos que es restricción, constricción, reducción, y esto se ve en la economía, de algún modo, esta triple conjunción, cuádruple, cuando estaba también Marte en el mes de marzo, esta triple conjunción en Capricornio lo que ha implicado es que de algún modo desde arriba, desde los gobiernos, que es Capricornio, que es un signo, como sabéis, piramidal, vertical, de arriba hacia abajo, pues desde arriba se para la economía, se nos dice hay que pararlo todo. Y de algún modo se para el cáncer económico, este dogma de que la economía tiene que crecer siempre, de que si no crece la economía el mundo desaparece, el mundo se viene abajo, ¿no? Entonces, y bueno, y de hecho también daos cuenta que el anterior paso de Plutón por Capricornio supuso también el inicio del fin de el viejo sistema, que eran los sistemas coloniales.
muchos países comienzan a independizarse, sobre todo el más notorio es Estados Unidos, que de algún modo abre la tendencia, marca tendencia. Estados Unidos se independiza con Plutón en el grado 28 de Capricornio, y supone ya el principio del fin, es el toque de rebato para comenzar todo el proceso de independencia en los países de América, ¿no? Y de algún modo señala también el final de los viejos regímenes coloniales imperialistas europeos. Bueno, y también a nivel económico, toda esta crisis en Capricornio de algún modo nos ha hecho ver las consecuencias de nuestra adicción al consumo, de nuestra adicción al crecimiento económico. El shock va a durar todavía unos cuantos años más. Es un shock que va a ser largo, va a ser muy largo, de hecho, porque Plutón sigue en Capricornio hasta el año 2024, es decir, todavía le quedan prácticamente 4 años de duro trabajo de demolición, al menos del comienzo de la demolición de estructuras caducas. Plutón es un poco, marca el principio del fin de un sistema. Bien, y como os he dicho, esta crisis va a tener 2 etapas. Yo fundamentalmente la lectura que hago de esta crisis es relativamente simple. Saturno y Júpiter encarnan lo que es el sistema, el modelo económico, social, político, y Plutón encarna la necesidad de morir a lo viejo para que lo nuevo sea. Entonces estos 3 planetas juntos, de algún modo lo que nos están diciendo, y además en Capricornio, nos están diciendo vamos a acabar con el viejo modelo social, económico, político, institucional de Capricornio, con el viejo modelo patriarcal, paternal, el viejo modelo también de padre, de cómo ser padre. Vamos a acabar con este modelo porque si no, este modelo acabará con nosotros. Plutón siempre nos pone este tipo de disyuntivas que no son disyuntivas. Realmente nos dice o acabáis vosotros con esto o esto acaba con vosotros. Y entonces pues nos lleva por un camino de colapso, de hundimiento, de destrucción, pero también de encuentro con el núcleo duro e invulnerable de una realidad. Plutón es el principio de realidad psíquica más profundo. Entonces esto tanto a nivel personal como a nivel colectivo, como a nivel, yo diría, universal, nos hace contactar con el diamante que hay dentro de la psique de cada uno de nosotros o de cada una de nuestras sociedades o del colectivo terrestre. Nos va a hacer tocar el centro, nos va a hacer tocar el fondo de lo que somos como, yo diría, como comunidad terráquea global y también como personas. Bien, y va a tener este inicio capricorniano de colapso sistémico, institucional, de grandes empresas, sobre todo los sectores capricornianos, la banca, por ejemplo, los sectores clásicos de la economía, la banca, los transportes, todo esto se viene abajo. Júpiter también está en el juego, también el turismo, las relaciones internacionales, todo esto se ha venido abajo. La banca, todavía hablaremos más de ello, se irá viniendo progresivamente hacia abajo. Y luego vamos a pasar una segunda fase acuariana. Vamos a hablar más en detalle de esto dentro de unos minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque la conjunción Júpiter-Saturno ya no se da por unas décimas de grado, por unos minutos, ya no se da en Capricornio, se da en Acuario, y esto crea una diferencia fundamental en la dinámica de lo que hubiera podido ser si esta conjunción se hubiera dado en Capricornio. ¿Por qué? Porque el nuevo modelo, el nuevo sistema, va a venir alimentado por la energía de Acuario. Es decir, ya no va a venir alimentado por esta energía vertical, piramidal, separadora, muy paternalista, muy patriarcal, muy clasista de Capricornio, y va a ser sustituida por una energía mucho más horizontal.
Por supuesto, Saturno es también regente de Acuario, es decir, va a seguir habiendo clases, va a seguir habiendo élites en estas sociedades, en estos modelos acuarianos que van a surgir, pero van a ser élites mucho más horizontales, de algún modo. Yo pienso que van a ser élites más meritocráticas, élites mucho más ligadas con el conocimiento. Acuario es finalmente la conciencia global, la inteligencia superior, yo diría la conciencia de que formamos parte de un colectivo y que este colectivo es más que la suma de las partes, es más que la suma de todos nosotros, tiene una entidad psíquica y energética propia, el colectivo. Y vamos a hablar más de esto a continuación también. Entonces, van a ser élites que estén basadas sobre el conocimiento, sobre la conciencia. Bien, entonces, la transición va a ser también hacia una economía verde. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque esa conjunción Júpiter-Saturno se va a dar en cuadratura casi perfecta con Urano en Tauro. Urano estará en ese momento en conjunción con Marte y Júpiter y Saturno conjuntos al comienzo de Acuario. Hablaremos de esto en próximos vídeos, pero de algún modo aquí se va a ir produciendo una transición hacia otro tipo de sociedad, hacia otro tipo de economía. Es decir, va a ser la necesidad de renovar desde el contacto con la realidad nuestras estructuras sociales. Bien, esta conjunción Júpiter-Saturno en Acuario también nos habla de una globalización. Durante los años pasados hemos vivido globalizaciones, pero eran globalizaciones de tipo, ¿qué es lo que estábamos intercambiando? Fundamentalmente bienes materiales. También servicios, pero sobre todo bienes. La globalización, y esta globalización sabemos que se está acabando, o que está muy tocada del ala. La globalización que Júpiter y Saturno van a empezar a desarrollar en Acuario es una globalización que va a consistir mucho más en compartir conciencia, en compartir un estado de conciencia, en compartir el conocimiento que va a ser individual pero va a ser global, de que tenemos que ir evolucionando hacia una conciencia colectiva. Esto está empezando ya, estamos empezando ya a verlo. Con la entrada de Saturno en Acuario ya nos ha empezado a mostrar un poco esto de que los problemas que vivimos son colectivos, son de todo el planeta Tierra, de manera que no les podemos dar una solución argentina, uruguaya, mexicana. Vamos a tener que dar una solución global a estos problemas, ¿no? Y os quería hablar finalmente de la astrología. ¿Qué pinta la astrología en todo esto? Bueno, pues yo creo que, bueno, llamadme idealista, pero yo pienso que la astrología tiene un gran papel que jugar en todo esto. ¿Por qué? Porque la astrología es el paradigma de ese lenguaje acuariano, si queréis, de ese lenguaje uraniano común que nos vincula, yo diría, las tres conciencias fundamentales, las tres psiques fundamentales, los tres destinos fundamentales están vinculados, es lo que hace la astrología, vincula nuestro destino personal, individual, con el colectivo y con el universal. Somos José Alberto Millán, pero José Alberto Millán es parte de una humanidad y es parte indisoluble de esa humanidad. José Alberto Millán no puede ser quien es sin formar parte de la humanidad, ni la humanidad sería lo que es sin cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo la humanidad forma parte de un sistema global, universal. Y tenemos estos tres destinos y yo diría, cada nivel tiene una psique y las tres psiques, la universal, la terráquea, la global, la colectiva, llamadlo como queráis, y la individual, están entrelazadas. Realmente hay una corriente, hay un flujo continuo que únicamente nuestra soberbia, nuestro ego, nos impide de ver, de identificar, ¿no? Bueno, pues vamos a ir ya hablando, vamos a ir haciendo ciencia ficción, vamos a ir hablando ya de
cosas que pueden suceder. Primero, a Saturno, Capricornio, el gran stellium en Capricornio, la retracción. La retracción de la economía va a ser brutal. Estamos hablando de una retracción entre 15 y 20% dependiendo de los países. Es mayor que la que se produjo tras la Gran Depresión de los años 30. ¿Qué sectores van a ser más afectados? Pues todos aquellos que sean intensivos en mano de obra. El turismo, el entretenimiento, diversión, la construcción, todos aquellos en los que el guardar la distancia social sea difícil sin cambiar radicalmente el modelo de negocio. La aviación, el transporte de personas, de nuevo el entertainment, la diversión, el turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va a hacer, el COVID nos está mostrando ya en cuestión de semanas, ha acelerado la incorporación de tecnología a nuestra vida cotidiana. Lo vemos, hemos empezado a utilizar Zoom, a hacer videoconferencias, a hacer todo este tipo de cosas que antes hacíamos rara vez, ¿no? A trabajar online. Es decir, va a haber una incorporación masiva de tecnologías, como es la digitalización, el trabajo online, la robotización y la inteligencia artificial y sobre todo la digitalización de procesos administrativos, todo esto. Muchas administraciones se han dado cuenta de que se paralizan si no empiezan a automatizar sus procesos. Entonces, estas tecnologías van a ser aplicadas con profundidad, con intensidad, para disminuir la necesidad de capital humano. Va a haber un reemplazo brutal de capital humano por capital tecnológico. Bien, y esto va a redundar, lógicamente, en varios hechos, ¿no? El primero es que el crecimiento económico se va a romper uno de los dogmas del crecimiento económico. Hasta hace nada se daba por hecho que cuando había crecimiento económico había crecimiento del empleo. Bien, a partir de ahora habrá crecimiento económico sin que haya crecimiento del empleo. Puede haber crecimientos puntuales, imagino que después de salir de la crisis habrá un cierto crecimiento, pero también habrá muchísima destrucción permanente de empleo. Es decir, crecimiento económico sin crecimiento del empleo. De la misma manera que hace unos años, si recordáis, en los años 90, 2000, se hablaba mucho del crecimiento económico ligado al consumo energético. Parecía imposible que hubiera crecimiento económico sin que hubiera un incremento del consumo energético. Bueno, los países más avanzados rápidamente demostraron, sobre todo en Europa, Alemania, Francia, Dinamarca, que crecían económicamente mientras que decrecía su consumo energético. Bueno, pues muchos dogmas económicos se van a romper ahora, ¿no? Por ejemplo, ese, de que no puede haber crecimiento, de que el crecimiento económico implica crecimiento del empleo. Se va a romper también el mito del pleno empleo. Era uno de los objetivos de todos los estados, gobiernos. Se sabía que había lo que se llama el desempleo estructural, que oscila entre un 3 y un 5%, que es incluso en las economías que funcionan muy, muy bien, va a haber un desempleo de un 3, un 4, un 5%. Es estructural, no se puede hacer nada, ¿no? Bien, ahora el desempleo estructural va a subir, va a estar entre un 20 y un 30%. Es estructural, es decir, es un desempleo que va a estar ahí, incluso si la economía va muy bien. Y también otra de los dogmas, que era que el crecimiento económico implica destrucción medioambiental, también se va a revertir a lo largo de los próximos años. Habrá crecimiento económico sin que haya destrucción medioambiental. La deuda pública de muchos países, concretamente España, Argentina, pero muchos otros también, va a ser insostenible. Entonces, estoy pensando concretamente en Argentina y en España, solo van a poder refinanciar su deuda pública, Argentina volviendo a pasar por el aro del IMF, y España sometiéndose de alguna manera al diktat de la Unión Europea, lo cual nos va a convertir probablemente en estados, yo diría, tutelados, en una especie
de protectorados. Es decir, el precio a pagar por esta enorme, insostenible, impagable deuda pública será el de la cesión de soberanía. Las políticas básicas dejarán de ser cada vez más propiedad de los estados. Va a haber muchísimas quiebras de empresas, sobre todo en los países menos desarrollados, donde son mucho más sensibles a la deuda, y habrá compras a precio de saldo de empresas nacionales. Lo estamos viendo ya en España, como todos los grandes fondos, los fondos buitres, se están lanzando a comprar lo que quedaba en manos, yo diría, nacionales de la industria o de los sectores españoles, porque los pueden comprar ahora a precio de saldo. Esto va a pasar en todos los países también de América Latina, ¿no? De algún modo, daos cuenta, todos los procesos que tienen lugar en Capricornio comportan un examen, comportan la llegada del duro profesor que nos examina, y si hemos pasado el examen nos da una palmadita en la espalda y nos dice muy bien. Si no lo hemos pasado, nos hace pagar un precio, nos hace volver en septiembre o volver cuando tengamos que volver. Hay países que van a pasar esta crisis con la palmadita en la espalda. Japón, Dinamarca, Alemania, la van a pasar como si nada, y otros que van a tener que ceder muchísimo, van a tener que pagar un precio altísimo, y concretamente los que he mencionado antes, ¿no? Es decir, tendremos que doblar la rodilla, y doblar la rodilla es algo muy capricorniano. Bien, pero todo esto es muy pesimista, por supuesto, pero vamos a hablar ya un poco del futuro más luminoso. Con la conjunción Saturno-Júpiter en Acuario, vamos hacia modelos sociales mucho más igualitarios. Las cargas fiscales, ya sé que muchos de vosotros sois escépticos, sobre todo cuando vemos que estamos gastando el dinero ahora mismo en la crisis para financiar a los millonarios y a los milmillonarios, pero yo creo que indefectiblemente, inevitablemente, vamos a tener que ir hacia modelos fiscales y económicos más igualitarios. ¿Por qué? Porque si no, ningún país va a resistir tener un paro estructural de entre un 20 y un 30%. Y vemos como ideas que hace unos años, incluso unos meses, parecían locas, parecían absolutamente delirantes, como la de un subsidio mínimo, un subsidio de supervivencia, que hasta hace poco se consideraban ideas filocomunistas prácticamente. Bueno, hoy en día se abren camino. En España se va a aprobar, se ha aprobado incluso con el apoyo de la derecha. Quiero deciros con esto que están cambiando las mentalidades, y también las mentalidades de los gobiernos, ¿no? Y van a necesitar empezar a recabar fondos allí donde existen, que son en las empresas multinacionales que han evitado pagar, que siguen evitando pagar impuestos con esquemas fiscales muy sofisticados, muy elaborados, y también las grandes fortunas, ¿no? Las políticas de austeridad no van a poder ser mantenidas. Esto creo que es obvio. Ya la austeridad capricorniana, que comienza con la entrada de Plutón en Capricornio, estas grandes políticas de austeridad no van a poder ser mantenidas, porque si las mantenemos se va a producir un estallido social. Sobre todo ahora con la entrada de Marte en Aries, en cuanto entre en julio, va a estar desde finales de julio hasta comienzos de enero en cuadratura con Saturno, Júpiter, Plutón en Capricornio. Ahí va a haber un estallido social, ahí va a haber una reclamación social muy fuerte, ¿no? Que va a preceder a la entrada de Júpiter y Saturno en Acuario. Y con esta entrada de Saturno y Júpiter en Acuario, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social. Surgirá un nuevo modelo más solidario, pero no nos hagamos tampoco ilusiones. Va a seguir habiendo clases, va a haber una división entre clases más sutil, como os he dicho. Las nuevas élites van a ser las élites del conocimiento, las élites de la conciencia, de algún modo, las élites científico-técnicas. Se va a impulsar de una forma intensísima, perdón,
y extensísima la automatización, como os he dicho, la robotización, digitalización, automatización, utilización de sistemas de inteligencia artificial, y esto va a suprimir masivamente muchos puestos de trabajo. Muchos de los puestos de trabajo que se pierdan ahora, que se pierdan durante los próximos 2 años, no se van a recuperar. Todo lo contrario, como os he dicho antes, habrá crecimiento económico, pero sin crecimiento en el empleo. Otra predicción, las ciudades. Las ciudades son entes capricornianos. Si os dais cuenta, las ciudades están muy piramizadas. Los centros de poder, los ministerios, el ayuntamiento, las calles financieras, donde están las entidades financieras, los barrios ricos, los barrios altos y luego los suburbios, ¿no? Vemos cómo la ciudad es un microcosmos, es una expresión de lo capricorniano. Las arterias bien rectas, las ciudades son estructuras, estructuras que protegen lo canceriano, que protegen la familia. Entonces, las ciudades van a sufrir, lo estamos viendo ya, como con estas cuarentenas, estas reclusiones del COVID, la gente trataba de abandonar las ciudades, porque las ciudades se han convertido en ratoneras. Con la implementación, con la incorporación masiva del teletrabajo, muchas empresas que están pagando precios altísimos por alquilar oficinas locales en el centro de las ciudades se van a dar cuenta que pueden empezar a pagar mucho menos y ser igualmente eficientes y operacionales, ¿no? Entonces las ciudades van a sufrir un shock sistémico. Va a haber una retirada de empresas y de personas hacia la periferia de las ciudades o hacia ciudades cercanas o hacia el campo incluso. Los centros de las ciudades se van a despoblar y van a ser ocupadas probablemente como ha sucedido en muchas ciudades europeas en el pasado, por los desheredados de esta revolución que estamos viviendo, esta transformación profunda. Este 20 o 30% de personas que se queden en el paro, en el desempleo, probablemente acaben migrando hacia las ciudades o ya yéndose definitivamente hacia los pueblos, hacia las periferias. En los ciclos de control de la Tierra hemos vivido durante 200 años ciclos Saturno-Júpiter en signos de Tierra. Es decir, las ciudades también representan esta pulsión por el control centralizado, muy capricorniano. Ahora, con el inicio del ciclo de aire en Acuario, el control ya va a seguir existiendo, por supuesto, va a ser un control en la nube, descentralizado. No vamos a necesitar grandes centros del poder, grandes ciudades, para perpetuar el control social, político y económico. Entonces vamos a poder conservar el control, la racionalización, sin tener que hacerlo por la vía terrestre. Es decir, todo esto va a empezar a virtualizarse. Las ciudades van a dejar de ser necesarias, las grandes ciudades van a dejar de ser necesarias. Esta crisis también va a generar un nuevo modelo de relaciones entre clases sociales y bloques de países. La crisis que se está abriendo desde hace ya meses con mucha fuerza entre Estados Unidos y China no hará más que agrandarse e implicar al resto del mundo. Tendremos que alinearnos con un bando o con el otro. Como os dije antes, las conjunciones Saturno-Plutón en Capricornio llevan consigo una fragmentación muy profunda de modelos sociales y una división, muchas veces una bifurcación de modelos sociales, como sucedió con el modelo protestante, ¿no? Que estamos todavía viviendo los resultados de aquel cisma, de aquella división, ¿no? También organizaciones globales como la Organización del Comercio, la OMS, incluso Naciones Unidas van a declinar cada vez más, porque son organizaciones también muy capricornianas, muy piramidales, controladas por unos muy pocos Estados miembros, y van a ir perdiendo su carácter mundial. Yo creo que acaban siendo sustituidas por organizaciones mucho más horizontales, mucho más representativas. Y finalmente también el lado negativo de todo esto es la resurgencia de los nacionalismos, el comienzo de un cierto tipo de proteccionismo, el final de la globalización, sobre todo la globalización, como os he dicho, del intercambio de
materias, de productos. Va a haber una globalización mucho más de conciencias, de ideas, pero mucho menos de productos. Los nuevos métodos de trabajo, ya os he comentado, el teletrabajo, automatización, sectores intensivos en mano de obra se vendrán abajo, sectores como el transporte aéreo, el automóvil, el inmobiliario, el horeca, la hostelería, restauración, catering, todo esto, turismo, ocio, van a sufrir muchísimo y los beneficiarios van a ser las grandes tecnológicas, los nuevos servicios de proximidad globales como Amazon, los servicios de trabajo como Zoom y el entretenimiento y el ocio que comenzará a ser mucho más virtual. No desaparecerá el fútbol, pero empezará a ser ya mucho más virtual. De algún modo, nuestra casa se convertirá en nuestra Matrix. El ocio, el entertainment, se nos entregará en casa, igual que nos entregan en casa las cosas que pedimos por internet, ¿no? Nuestra casa será nuestra Matrix. Y el 5G tendrá un papel fundamental en todo esto, porque el 5G nos va a dar la sensación de inmediatez, de instantaneidad, nos va a procurar también experiencias en 3 dimensiones, experiencias mucho más sensoriales, sobre todo el 5G yo creo que está muy aparejado a Urano en Tauro también, entonces nos va a producir experiencias mucho más sensoriales, con lo cual ya tenemos el Matrix en nuestras propias casas, no habrá que organizarlo desde el sistema, nosotros mismos vamos a ir organizando nuestros pequeños centros Matrix en nuestra propia casa. También preveo la creación de nuevas comunidades rurales, pero integradas por los huidos de las ciudades, pero que van a ser huidos con un cierto nivel adquisitivo y con un gran nivel tecnológico, muchos de ellos. Veo muchos millennials huir de las ciudades para instalarse en núcleos rurales, no precisamente para trabajar la tierra con sus manos, sino para incorporar nuevas tecnologías, para vivir en el campo, para vivir más en contacto con la naturaleza. Y para acabar, pues quería hablaros de la integración de la enseñanza online como parte inescapable de cualquier plan de formación. El distanciamiento social va a crear una nueva economía que que va a aprender, que está aprendiendo, lo estamos viendo, los niños ahora tienen que formarse online porque no nos queda otro remedio. Y esto, los niños y los adultos, los universitarios, esto va a llevar en el sector de la enseñanza, no, por supuesto no vamos a pasar a trabajar online, pero sí el mantenimiento de la distancia social, ya estamos viendo claramente que va a requerir que haya muchos menos alumnos en clase en un momento dado, lo cual significa que vamos a tener que organizar turnos. Y esto de alguna manera se va a solidificar, esto va a permanecer en el futuro, de manera que el sector de la educación, tanto primaria, secundaria, como la educación universitaria, cada vez más va a estar basada en la teleenseñanza, ¿no? Vamos a fraccionar la presencia humana. Seguirá habiendo oficinas, seguirá habiendo colegios, seguirá habiendo universidades, pero no iremos todos los días. Iremos un día a la semana, 2, haremos ciertas clases presenciales, ciertas experiencias serán de contacto directo, pero todo lo demás lo seguiremos haciendo desde casa. Esto nos lleva al teletrabajo, la teleadministración, la teleformación, la telesanidad, el teleocio, y esto lógicamente va a cambiar radicalmente nuestra forma de vida, nuestros hábitos de consumo y es la entrada a un mundo nuevo, nos guste o no. Seguiremos hablando de esto cada vez más desde la óptica acuariana, cuando empecemos a hablar de la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, de la entrada de esa conjunción en cuadratura con Urano, de la crisis financiera que se nos viene y económica, de la reformulación económica del sistema económico, muy importante, sobre todo desde un plano más tecnológico y más medioambiental, que se nos viene el año 2021, de la economía verde y todo esto, pues seguiremos hablando de todo esto y bueno, pues nada más. Quería daros un pequeño avance de lo que yo creo
de por donde yo creo que van a ir las cosas en los próximos años. Bueno, os dejo aquí abajo el enlace al curso de la era de Acuario que hicimos Pablo y yo, que viene muy al pelo de todo esto que estamos hablando ahora, porque de hecho vamos desarrollando muchas de estas cosas que os estoy diciendo ahora, y también del curso de síntesis interpretativa que también he hecho con astroterapéutica, que es un curso online, no es un curso que se dé tal o tal día, es un curso online, se paga, creo que son $45, se paga y lo tenéis ahí accesible junto con dos webinars conmigo y mucha documentación. ¿De acuerdo? Un abrazo, hasta pronto.